seguimos tratando de contribuir a la comprensión del proyecto político del general don Juan Domingo Perón, siguiendo el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista. Ya que estamos en este tema, ya en el encuentro número 26 sobre doctrina peronista o justicialismo, en este apartado, diríamos, lo que he pretendido hacer en una primera parte es compartir con ustedes textos de los primeros peronistas que particularmente salieron en la revista Mundo Peronista sobre el sentido, el significado y la importancia que para Perón y los primeros peronistas tenía la doctrina peronista. Después compartimos el texto completo de doctrina peronista en sus 8 apartados y luego traté de contribuir a la comprensión del significado de la definición que tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, tratando de armonizar siempre los valores materiales con los valores espirituales. Y en ese sentido hemos tratado de compartir con ustedes el sentido, el significado y la importancia que cada uno de esos términos tenía para Perón y los primeros peronistas. Después estamos tratando de compartir la segunda parte de doctrina peronista que se refiere a las 20 verdades. Y hemos ya compartido también las 13 primeras, sacando siempre su explicación de la revista Mundo Peronista. Y vamos a continuar hoy, ya casi finalizando nuestro recorrido sobre la doctrina peronista y su significación, compartiendo con ustedes la 14ª, la 15ª y la 16ª verdad del peronismo. Pero no sin antes recordar lo que Perón nos proponía que hiciéramos con estas 20 verdades peronistas. Y nos decía lo siguiente: estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propague como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practique, para que viva feliz según ellas y también para que muera feliz en su defensa si fuera necesario. Ojalá seamos capaces de realizar esto, y este esfuerzo que estoy realizando por contribuir a su comprensión ayude a que cada día más compañeras y compañeros nos propongamos realizar lo que aquí Perón nos sugiere. Y vamos a continuar entonces con la 14ª verdad del justicialismo, que dice lo siguiente: el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Repito, el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista.
La verdad número 14 del peronismo define con toda claridad al justicialismo. Recordemos que la doctrina peronista es lo mismo que el justicialismo, o el justicialismo es la doctrina peronista. Y el peronismo es la realización del justicialismo o la realización de la doctrina peronista. La verdad número 14 del peronismo define con toda claridad al justicialismo y lo define mediante 6 notas características. Primero, como filosofía de la vida. Segundo, simple, filosofía de la vida, simple, práctica, profundamente popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Cada uno de estos enunciados ubica a la filosofía de Perón en una posición distinta de los sistemas filosóficos propuestos por el individualismo y del colectivismo, del espiritualismo y del materialismo. Sería largo charlar sobre estos distintos temas, pero vamos a ver lo que nos dicen los compañeros del primer peronismo. Cada doctrina plasmó su propia filosofía, es así. Del mismo modo que todas las ciencias del hombre se adecuaron a la síntesis de orientaciones propias de cada época de la historia. El peronismo abre una nueva era para el mundo, mediante una nueva doctrina que destruye el individualismo egoísta sin caer en los excesos del colectivismo totalitario. Es decir, volviendo a los principios básicos de la doctrina de Cristo según los primeros peronistas. Mejor dicho, según la doctrina la doctrina peronista o justicialismo. Vamos a ver qué significa nueva filosofía de la vida. La filosofía, que es una ciencia especulativa, debe tener un punto de partida y un objetivo. Tal como aparece en las historias de la filosofía de la época individualista, esta ciencia ni parte de la vida ni sirve para la vida. Lo lógico hubiera sido que, puesto que se ocupa de problemas vitales, hubiera comenzado por sistematizar la concepción de la vida de los pueblos. O sea, una filosofía al servicio del pueblo. Sin embargo, los filósofos del liberalismo, alejándose de la concepción del mundo y de la vida de sus pueblos, se limitaron a sistematizar sus concepciones individuales, fruto de una educación libresca, intelectualista, siempre divorciada de la cultura de los pueblos. En lugar de ser filosofía de la vida, fue filosofía de los libros. Y de este modo, mal podía la especulación resultante dar normas para la vida de esos pueblos. Así llegaron pronto a desinteresarse del objetivo de la filosofía e inventaron aquello de que la filosofía no consistía más que en el filosofar, en el quehacer filosófico, y terminaba allí en el mero quehacer de su creador. Tarea absolutamente individualista. No servía para nada, ni quería servir. Nosotros, peronistas, hemos vuelto a comenzar desde el principio, porque con Perón estamos persuadidos de que la humanidad ha perdido el camino. En aquella época y en 2019 no digamos. Y hemos comenzado a filosofar a partir de la concepción de la vida y del mundo de nuestro pueblo. Y sobre esa base hemos plasmado principios simples, populares y prácticos que sirvan de norma para la vida de los hombres y de las mujeres. Y del hombre y la mujer con un espíritu y una misión trascendente, pero también del hombre y la mujer de carne y hueso, materia y espíritu, como lo entiende
el peronismo. Una filosofía simple. Como los otros días, en el último encuentro que tuvimos, hubo problema con la transmisión, les preguntaría a los compañeros, a Víctor o a Rodolfo, que me manden un mensaje si está saliendo bien el audio, porque en la última transmisión parece que hubo una dificultad que todavía no he podido, no sé a qué se debió. Pero bueno, seguimos tratando de compartir con ustedes el significado de la filosofía peronista, que es una filosofía simple. Simple es aquello que no es complejo, ¿no? Y esto parece verdad de perogrullo. Si una filosofía es compleja tanto en el enunciado como en la solución de sus problemas, se supone que esos problemas deben serlo también. Y esto está en contradicción con un principio reiterado hasta el cansancio por el general Perón. No hay asuntos complicados, hay mentalidades complicadas. Porque la verdad habla sin artificio, nos dice el general. La verdad habla sin artificio. Por otro lado, la filosofía peronista es una filosofía práctica. Y volvemos con esta nueva característica a tocar el tema de la utilidad del sistema filosófico peronista. La utilidad del sistema filosófico peronista. Queremos conformar un nuevo tipo de hombre y de mujer. Un hombre y una mujer argentinos y peronistas. Ante todo, bueno y solidario, buena y solidaria. Que tenga conciencia de que solo puede realizarse en una comunidad realizada. Qué importante y qué actual que es este tema. Después que desde 2015 a la fecha la mayoría trató de cortarse solo, tanto en las provincias como los diputados, como los senadores, como los sindicatos, y pareciera que ahora estamos volviendo a entender de que sin unidad no conseguimos absolutamente nada. Pero además teniendo en cuenta, quizá la unidad hoy sea por el espanto, pero debería ser por esta conciencia de que solo puede realizarse cualquiera de nosotros, cualquier sindicato, cualquier provincia, cualquier organización en una comunidad realizada, porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y si nos faltaba una experiencia, la estamos comprobando con lo que nos está pasando en la República Argentina. Y nuestra filosofía debe dar las normas de vida para que alcancemos a conformar ese tipo humano. Repito, porque es muy importante este tema. Queremos conformar un nuevo tipo de hombre y de mujer. Un hombre y mujer argentinos y peronistas. Ante todo, bueno y solidario. Buena y solidaria. Que tengan conciencia de que solo puede realizarse en una comunidad realizada. Y nuestra filosofía debe dar las normas de vida para que alcancemos a conformar ese tipo humano. Por eso es una filosofía práctica, porque sirve para conformar, para que alcancemos a conformar ese tipo humano bueno y solidario que necesitamos para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Sin lo cual, Perón habla de que la unidad es la finalidad primera
La unidad es la finalidad primera, y la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación es la finalidad suprema. En la definición de doctrina peronista decimos que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pero Perón nos habla de que la unidad nacional es la finalidad primera para esto casualmente. Por otro lado, la filosofía peronista es popular, porque bien pudiera ser la nuestra una filosofía práctica, pero para un grupo, para una élite, pero no para el pueblo. Bien podría ser, y muchas en la historia lo fueron. El peronismo está consciente de que en la cultura americana el problema básico reside en el divorcio entre la cultura de las élites y el nivel de cultura del pueblo. Partir de la concepción del mundo de los llamados cultos sería limitarse a dar normas para la vida de un sector mínimo de nuestra comunidad. Partimos, en cambio, del pueblo para poder llegar al pueblo. No nos interesan las concepciones de las vanguardias, porque esas vanguardias están formadas siempre por unos pocos. Preferimos partir de las ideas simples del pueblo, como hizo Perón, para poder elaborar así un sistema que el pueblo pueda comprender y tener un ideal de vida que el pueblo pueda alcanzar. Que el pueblo pueda alcanzar. Por eso es profundamente cristiana, según la definición de justicialismo. Porque entendemos que ese fin del hombre está más allá de su naturaleza exclusivamente material, porque la realización del hombre reside en la realización de sus valores espirituales y en la conciencia de su destino trascendente. La razón por la que en la definición aparece profundamente cristiana, porque entendemos que ese fin del hombre está más allá de su naturaleza material, porque la realización del hombre reside en la realización de sus valores espirituales. Perón lo dice cada vez que puede este tema. Y en Conducción Política nos habla de los valores espirituales, los valores morales y los valores intelectuales. Incluso creo que llega a decir que un conductor sin valores espirituales no puede ser conductor. Y en la conciencia de su destino trascendente. Pero sin olvidar su condición humana. Las dos cosas. Su destino trascendente, sus valores espirituales, pero sin olvidar su condición humana. Con todas las limitaciones de su materia, el ser humano, el hombre, la mujer, pero también con esa tercera dimensión mirando al cielo, con un humanismo real del hombre y la mujer tal como vive y siente en nuestra comunidad. En síntesis, la doctrina peronista o justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, humana y cristiana. Seguimos con la 15ª verdad del justicialismo peronista, que yo la saqué del número 74 de la revista Mundo Peronista, del 15 de octubre de 1954, en el segundo periodo de la explicación de la doctrina peronista. Ya les había dicho que en el primer periodo fue hasta la verdad número 7, en el año 52. Después dedicaron la revista Mundo Peronista fundamentalmente a la explicación del
a la explicación del segundo plan quinquenal y a partir del año 1954 continuaron con la explicación de las 20 verdades como aquí estamos compartiendo con ustedes. Entonces, la verdad decimoquinta nos recuerda que como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad, como reza la definición de doctrina peronista. Recordemos que la doctrina peronista tiene como finalidad suprema, no me voy a cansar de repetirlo, tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar siempre los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo, como dice acá, con los derechos de la sociedad. Los derechos del individuo con los derechos de la comunidad. La política en el individualismo y en el colectivismo. Recuerden que los primeros peronistas al liberalismo y hoy neoliberalismo le decían bien definido como individualismo, y al comunismo, al fascismo y al nacionalsocialismo los nombraban como colectivismo por su preferencia, diríamos, por el poder del Estado sobre el hombre, la mujer, el ser humano. Los individualistas consideran al hombre, a la mujer aislados, fuera de la comunidad. El peronismo considera al hombre, a la mujer, al ser humano una dignidad en continuo forcejeo. El ser humano tiene dignidad y es dignificable, pero habla siempre del hombre, la mujer, el ser humano en comunidad, siempre en comunidad. Y los colectivismos dan preferencia al Estado, a la estructuración y poder de un Estado, sin tener, como tiene el peronismo, preferencia por el hombre, por la mujer, por el ser humano. Entonces, ¿cómo se reparte el poder entre los hombres? Ese es el problema que se plantean y resuelven cada una a su manera las doctrinas políticas. La solución peronista es la siguiente. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Los individualistas, o sea, los liberales o neoliberales que hoy no gobiernan, pensaron solo en los derechos del individuo aislado, por una parte, y en los del Estado, por otra, sin tener en cuenta a la familia, al gremio y a las organizaciones del pueblo en general. El Estado, además, debía abstenerse de toda intervención, como nos está pasando hoy. Miren lo que nos está pasando, como no fuera la de simple vigilancia en las actividades sociales, económicas y políticas de la comunidad. Tras la máscara del abstencionismo, el sistema individualista liberal o neoliberal iba afirmando progresivamente el dominio organizado de una minoría explotadora sobre una masa desposeída. Mejor descripción de los que hoy nos gobiernan en la República Argentina, imposible. Tras la máscara del abstencionismo, el sistema individualista iba afirmando progresivamente el dominio organizado de una minoría explotadora sobre una masa desposeída. Por otro lado, los colectivistas, que dan preponderancia al Estado, se propusieron derrumbar el poder de la minoría capitalista y la suplantaron por la así llamada dictadura del proletariado organizado como clase dominante. El Estado colectivista representaba esa dictadura que, como tal, no dejaba margen alguno
para la actividad individual libre y espontánea. Una vez desaparecida la opresión capitalista, desaparecería la función del Estado y se convertiría en una especie de administrador de la economía. Por otro lado, la doctrina política peronista nos dice lo siguiente: tanto el individualismo como el colectivismo se apoyan en que existen clases sociales, pero nosotros, dentro de la doctrina peronista, concebimos una comunidad organizada solidaria, porque uno es para todos y todos para uno. Es lo que deberíamos haber hecho a partir de 2015. Todos para uno y uno para todos. Ni no es una ocurrencia mía, está en los textos de los primeros peronistas. Dice, pero nosotros dentro de la doctrina peronista concebimos una comunidad organizada solidaria, donde el dolor de uno, como pasa en este momento, debería ser el dolor de todos. Y la injusticia con uno debería dolernos a todos y deberíamos haber reaccionado todos para evitarlo. O como decía Evita, los derechos se defienden. Tanto el individualismo como el colectivismo se apoyan en que existen clases sociales, pero nosotros dentro de la doctrina peronista concebimos una comunidad organizada solidaria, donde uno es para todos y todos para uno, y por consiguiente sostenemos que el problema político no se plantea en términos de una clase dominante y otra clase dominada, ya que solo hay una clase, la de los que trabajan. Frente al individualismo, la doctrina peronista afirma: la comunidad nacional se realiza cuando todos los integrantes cumplen de manera responsable con sus funciones sociales. Por eso mismo, porque reconocemos que los individuos deben cumplir funciones sociales como miembros de una familia, de un gremio o de una organización popular, reconocemos los derechos sociales que asisten a estas agrupaciones. Además, la doctrina peronista dice: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política de la República dependen del sentido ético de responsabilidad social que posean todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional. De ahí la importancia extraordinaria que deberíamos, la importancia extraordinaria que tiene el hecho de transmitir al conjunto del pueblo nuestro proyecto político, nuestra causa, nuestro ideal, para hacer lo que nos propone Evita en Historia del Peronismo, para convertir a la masa en pueblo, con conciencia política y social, con organización social y con personalidad social. Porque la justicia social, la independencia económica y la soberanía política de la República dependen del sentido ético de responsabilidad social que posean todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional. Muchos se preguntan hoy por qué el pueblo argentino no reacciona habiendo tanta injusticia. Yo creo que es porque no hemos sabido transmitir al conjunto, ni a los dirigentes, ni a los militantes, ni al conjunto del pueblo, estos conceptos fundamentales del peronismo. Y nadie quiere ni valora lo que no conoce. Es así de sencillo el tema. Nadie quiere ni valora lo que no conoce. Allí mismo está contenido el sentido de superación del colectivismo, pues se reconoce la dignidad individual de los hombres. El pueblo, a quien corresponde, según la doctrina peronista, el ejercicio del poder político, no absorbe al individuo.
como sucede en los colectivismos donde el Estado absorbe al individuo. Más todavía, en el seno del pueblo, aquel realiza plenamente, o sea, el ser humano, el hombre, la mujer, realiza plenamente su personalidad individual en el orden natural. Y para eso, y en eso consiste lo que llamamos felicidad del pueblo. Que cada uno de los integrantes del pueblo pueda realizar, pueda ejercer sus derechos, todos sus derechos de salud, educación, vivienda, trabajo, de manera que pueda, como dice acá, realizarse plenamente su personalidad individual en el orden natural, en el orden natural. Como cada uno se le cante la realísima gana, pero que tenga real posibilidad de realizarlo. El vínculo político entre el individuo y la sociedad queda aclarado con el siguiente principio de nuestra doctrina. Los derechos de la sociedad son conferidos al gobierno, al Estado y a las organizaciones del pueblo por las personas que integran como tales la sociedad, con el objeto de realizar mejor sus fines individuales. O sea, los derechos de la sociedad son conferidos. La sociedad confiere al gobierno y al Estado y a las organizaciones del pueblo. Los derechos están concedidos por las personas que integran esa comunidad, esa sociedad, para que el gobierno y el Estado les facilite el ejercicio pleno de sus derechos, con el objeto de realizar mejor sus fines individuales, para que el Estado y el gobierno le faciliten a todos y cada uno de los ciudadanos la realización personal. Este principio se complementa con este otro. La doctrina nacional debe orientarse hacia la realización de la armonía y el equilibrio entre los derechos del individuo y los derechos de la sociedad, para que la comunidad posibilite el máximo desarrollo posible de los fines individuales de sus componentes. Esta es otra forma de definir lo que es o lo que debería ser la felicidad del pueblo. La doctrina nacional debe orientarse hacia la realización y armonía y el equilibrio entre los derechos del individuo y los derechos de la sociedad, para que la comunidad, el gobierno y el Estado posibilite el máximo desarrollo posible de los fines individuales de sus componentes. O sea, que todos los hombres y mujeres que integran nuestro país tengan la posibilidad real del ejercicio de todos sus derechos, trabajo, salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera, para su realización personal y familiar. La conducción política peronista. El concepto conducción política propio del justicialismo peronista supera también la insuficiencia de las ideas políticas individualistas y colectivistas en lo que se refiere a la misión del Estado. El Estado peronista no se abstiene frente a los intereses sociales, económicos y políticos del pueblo como lo hace el individualismo, o sea, el liberalismo y ahora el neoliberalismo. El Estado peronista cumple con su misión de promover el bienestar social y la grandeza de la nación. Estos cipayos y vendepatria ni siquiera se conmueven ante los hombres y mujeres en situación de calle en estos días aciagos y fríos del 3 de julio de 2019. Ayer dijeron que se habían muerto 5 personas y acá en mi barrio también, en San Telmo. El Estado peronista no se abstiene frente a los intereses sociales, económicos y políticos del pueblo. Cumple con su misión de promover el bienestar social y la grandeza nacional, pero no toma la dirección absoluta de las actividades de la comunidad como hace el colectivismo.
crea las condiciones para que el pueblo mismo pueda elaborar con su propio esfuerzo su felicidad y su grandeza, dejando un amplio margen libre para la ejecución. Por otra parte, la acción del Estado como cuadro auxiliar de la conducción política llega a todos los órdenes de la vida del pueblo y no se reduce solo a lo económico. Facilita también la realización espiritual y cultural. Por eso mismo, aún desaparecida la explotación dentro de la comunidad organizada, la función política persiste y alcanza su plena madurez. Y vamos a ver entonces la 16ª verdad del justicialismo peronista, llegando ya casi al final del recorrido que vamos a hacer por ahora sobre la doctrina peronista. Nos queda hasta la verdad número 20 y después las 10 explicaciones de los primeros 10 ítems de la doctrina interna de la nación. Pero vamos a ver hoy la última verdad, o sea, la 16, que dice así: como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía. Y esta, o sea, la economía, al servicio del bienestar social. Repito, como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y esta, o sea, la economía, al servicio del bienestar social. Vamos a ver qué se entiende por economía social. El capitalista vive absorbido por los negocios, el dinero y los negocios, no, los negociados también, que busca sacrificando a los demás, dejando su propia vida por la riqueza. Obra como si sus negocios lo justificaran todo. Es así nomás, compañeras y compañeros. Y no existe, y para este tipo de gente no perdona ni a la madre, lo sabemos todos y lo estamos sufriendo en la República Argentina de una forma aplastante. El capitalista, o sea, como los que hoy nos gobiernan, vive absorbido por los negocios, el dinero y los negociados también, que busca sacrificando a los demás, dejando su propia vida por la riqueza. Obra como si sus negocios lo justificaran todo. Ha creado la quimera del oro. Actúa como si los negocios, la economía en general, fueran un fin en sí mismo. Y son capaces de cualquier cosa, de matar a la madre con tal de esquilmar a los demás, y en este caso al conjunto del pueblo argentino. Han creado la quimera del oro, actúan como si los negocios, la economía en general, fueran un fin en sí mismo. Es semejante al avaro, pero mucho más dañino, porque practica una avaricia organizada. Miren cómo nos explican lo que hoy no gobiernan los primeros peronistas con absoluta claridad. Es semejante al avaro, son semejantes al avaro, pero mucho más dañinos, porque practican una avaricia organizada, estarán organizados, mamma mía, que la apuntala no solo desde el punto de vista económico, sino con un sistema social y político. Los negocios son los negocios, declara el capitalista, y pretende que la economía sea ajena a la moral, claro, para hacer lo que se le da la realísima gana. Su actitud es hipócrita y no quiere confesar su egoísmo. Mejor descripción de los que hoy nos gobiernan, imposible, compañeras y compañeros.
Si pensamos que la riqueza, producto de la economía, nunca es obra de un hombre aislado, como esto nos quieren vender, que es una conjunción de fuerzas, trabajadores, profesionales, empresarios, veremos que representa el esfuerzo del pueblo entero. Lo que es Argentina es fruto de los que fueron, de los que son y seguramente de los que vendrán. Pero lo que hoy somos es fruto de los que fueron y de los que somos, del conjunto, no de uno solo. Privar al pueblo del fruto de su esfuerzo es practicar un despojo como el que estamos sufriendo en este momento. Privar al pueblo del fruto de su esfuerzo es un despojo. Es desconocer la dignidad del pueblo, la dignidad del ser humano, del hombre, de la mujer, y tratarlo como si fuera una cosa, una máquina, peor todavía, porque a las máquinas las cuidan un poco más. Eso es lo típico de la economía capitalista, individualista y liberal, donde la riqueza está al servicio de los designios de una minoría explotadora. Qué lo tiró, qué hermosa descripción de los que hoy nos gobiernan. Si hubiéramos estudiado todo esto y lo hubiéramos transmitido al conjunto del pueblo, por ahí no nos hubiera pasado lo que nos está pasando. La riqueza que se obtiene con la economía y que surge de las manos del pueblo tiene que servir a los intereses del pueblo para que cada uno de sus hombres y mujeres realice mejor sus fines individuales. Repito, la riqueza que se obtiene con la economía y que surge de las manos del pueblo tiene que servir a los intereses del pueblo para que cada uno de sus hombres y mujeres realice mejor sus fines individuales, se pueda realizar como persona, pueda realmente tener el ejercicio práctico y verdadero de todos los derechos. Esto último, poner la economía al servicio del pueblo para que cada uno de sus hombres y mujeres realice mejor sus fines individuales, es lo que no tiene en cuenta el colectivismo comunista y totalitario, y tampoco el colectivismo, el liberalismo y mucho menos el neoliberalismo salvaje que ahora tenemos. En el sistema colectivista se enriquece el Estado y se despoja al pueblo porque los hombres que integran el pueblo están sometidos al Estado y a los intereses del Estado. Es así nomás. Capitalismo y comunismo son dos formas de despojo. Ambos desprecian la dignidad del hombre y por eso para ellos no existen pueblos sino masas, sin conciencia política ni social, sin organización social y sin personalidad social. Nuestra doctrina dice, la economía no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y agrega, la economía no es individual ni colectiva, es individual en función social. Sirve al bienestar del pueblo y a la grandeza de la nación. Debería servir, debería servir. Por eso es que tanto la propiedad privada como el capital tienen una función social, así como la tierra que solo cumple su función social cuando se la aprovecha para el bien común y que por lo tanto debe ser para quien la trabaja. Si encuentran algún proyecto más revolucionario que esto, me avisan, yo no. Por eso es que tanto la propiedad privada como el capital tienen una función social, así como la tierra que solo cumple su función social cuando se la aprovecha para el bien común y que por lo tanto debe ser para quien la trabaja. La economía en el justicialismo peronista es economía social, porque está al servicio del pueblo, debería estar al servicio del pueblo.
y porque el pueblo tiene en sus manos los medios para conducirla a través del gobierno, que hace lo que debería hacer, lo que el pueblo quiere y a través de las organizaciones libres del pueblo. Por otro lado, el capital debería estar al servicio de la economía. Para organizar una economía social es necesario que toda la organización y explotación de la riqueza deje de servir al interés exclusivo del capital, como nos pasa ahora, desgraciadamente, un interés del 70-80%. Esa organización y explotación tienen por fin el bienestar del pueblo y dentro de ella el capital es un instrumento y un medio y no un fin. Es decir, el capital debe ser puesto al servicio de la economía. El capital, cuando se pone al servicio de la economía y ésta sirve al bienestar del pueblo, dentro de un sistema que se preocupa por el desarrollo de la justicia social, cumple con su función social y se humaniza. Claro. En el capitalismo individualista, el capital somete a la economía, organiza las empresas formando consorcios que concentran los medios de organización y explotación de la riqueza para beneficio de una minoría. El colectivismo hace lo mismo en favor del Estado. Para que los argentinos pudieran tener una economía social, la economía tenía que estar en manos de los argentinos, compañeras y compañeros. Para llegar a la economía social a través de la conducción económica. Para ello, Perón realizó la independencia económica. Y vamos a ver en qué consistió. La transformación de la economía capitalista en economía social exigía transformar la economía colonial mediante la independencia económica. Perón hizo económicamente independientes, Perón nos hizo económicamente independientes, recuperando para el pueblo los medios de conducción económica. Escuchen bien, compañeras y compañeros. Perón nos hizo económicamente independientes, recuperando para el pueblo los medios de conducción económica, el dinero, el crédito y los servicios públicos. Repito, el dinero, el crédito y los servicios públicos. Los otros días un compañero, estuve en una charla que dio un compañero que trabajó en el Banco Central y nos hablaba de la importancia del Banco Central para la posibilidad del crédito y para muchísimas cosas más que habitualmente no tenemos en cuenta. Antes de Perón, el dinero era nuestro, como ahora, pero no éramos dueños de disponer de él como ahora. Perón nacionalizó el Banco Central. Perón nacionalizó el Banco Central y entonces el sistema de bancos se puso al servicio del pueblo. Se dio crédito al que lo necesitaba, con la garantía de su trabajo, mientras que en nuestro sistema capitalista de antes se favorecía, y el de ahora también, nada más que al que ya tenía y tiene dinero. Con los medios de conducción económica en manos argentinas, Perón encaró una política económica que fue consolidando la economía social y la independencia económica. Así nuestra patria pudo hacer valer su propia orientación tanto en el comercio interno como en el comercio exterior. Y la doctrina nacional define esa orientación de la siguiente manera. El comercio interno, dice, será conducido por el Estado
con intervención de las organizaciones económicas y sociales a fin de lograr que los bienes de producción y de consumo lleguen a los usuarios oportunamente y por las vías más económicas, no como nos pasa ahora, que como todo está en función del dinero y de la ganancia exorbitante que quieren estas minorías, los bienes de producción y de consumo no llegan a los usuarios ni oportunamente ni por las vías más económicas. Y en el orden internacional, el comercio exterior de la nación debe orientarse hacia el abastecimiento interno y la consolidación y diversificación de los mercados de exportación y de importación y exportación a fin de obtener términos de intercambio justos y equitativos. Si le hubiéramos dado importancia a los principios de nuestra doctrina peronista. El concepto de complementación armónica y equilibrada de las economías regionales y de todo el continente americano corona la política económica de Perón. Repito, el concepto de complementación armónica y equilibrada de las economías regionales y de todo el continente americano corona la política económica de Perón. Tiende a reemplazar la lucha destructiva por una solidaridad constructiva, según la cual cada pueblo colabore al beneficio común con aquello que esté más de acuerdo con la fisonomía de su vida económica, construyendo mutuamente una economía integral para el bienestar de todos los pueblos. Repito esto porque me parece fundamental. El concepto de complementación armónica y equilibrada de las economías regionales y de todo el continente americano corona la política económica de Perón. Tiende a reemplazar la lucha destructiva por una solidaridad constructiva, según la cual cada pueblo colabore al beneficio común con aquello que esté más de acuerdo con la fisonomía de su vida económica, construyendo mutuamente una economía integral para el bienestar de todos los pueblos de nuestra patria grande. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado hoy nuestro encuentro, no antes sin recordarles una vez más lo que nos sugiere el general Perón que hagamos con estas 20 verdades tan importantes para nosotros y que deberíamos hacer lo que él nos sugiere de la siguiente manera. Estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practiquen, para que vivan feliz según ellas y también para que mueran felices en su defensa si fuera necesario. Ojalá seamos capaces de realizar esta sugerencia del general Perón y ese día, estoy seguro, vamos a lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria para siempre, que es mi más preciado anhelo, no el mío, lo fue siempre el del general don Juan Domingo Perón y de Eva Perón, también de Néstor y Cristina, que dieron la vida por esto, y Cristina está sufriendo lo que está sufriendo de estos cipayos y vendepatria por haber trabajado por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación. Muy buenas noches a todos y a todas.